este examen, este autoexamen. El hecho de que el trigo y la cizaña crecen juntos y que son tan parecidos, pero que al final el trigo será puesto en los graneros de Cristo y la cizaña será echada al fuego, lo cual habla pues de que algunos estarán con Cristo y otros están reservados para el infierno. Nos habla del hecho de que en la llamada iglesia de Jesucristo, sea cual sea, no solamente esta senda de gracia, sino cualquier congregación que se precie de ser cristiana, hay verdaderos cristianos y hay personas que se consideran cristianas a sí mismas, pero que quizás no lo son. Y por cierto, la autoridad que alguno ejerce en la congregación tampoco es un indicador seguro de que alguien es verdaderamente un hijo de Dios, porque las Escrituras, el propio Jesús, nos hablan acerca de que hay falsos pastores y falsos apóstoles y falsos profetas, falsos maestros. La pregunta es, ¿y cómo nos ayudan las Escrituras, cómo nos ayuda la Biblia a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, para probarnos a nosotros mismos y saber que Jesucristo está en nosotros o si estamos reprobados? Hoy he basado este mensaje en un libro, una obra publicada hace cosa de 2 siglos por un hombre llamado Gardiner Spring. Gardiner Spring era un pastor y escritor del siglo XIX y escribió este libro que hoy nos sirve como base. La base siempre son, por supuesto, las Escrituras. Este libro no tendría yo como base si fuera producto del pensamiento humano. Es una revisión bíblica acerca de quiénes somos en Cristo, y el libro se llama Los rasgos distintivos del verdadero cristiano. En este libro, ampliamente recomendable para usted, el autor, Gardiner Spring, expone 7 rasgos que no necesariamente demuestran que alguno es realmente cristiano. 7 rasgos que podrían hacerle a alguien creer que aquel es cristiano, pero que cuando nos examinamos a nosotros mismos podríamos ver que no necesariamente esas características hablan de que alguien tenga vida en Cristo. 7 entonces, y luego 11 señales que demuestran, estas sí, que alguien está verdaderamente en Cristo. Por supuesto, con la base de las Escrituras vamos a hacer este análisis, esta revisión de nosotros mismos. Les recuerdo, esto es para pasarnos el escáner nosotros, ¿sí? Para hacernos la revisión así como la radiografía, pero hágase la radiografía de usted mismo, no se mueva a hacer la radiografía del que está junto a usted. Deje al que está junto a usted que se haga su propio examen, ¿de acuerdo? Vamos a internarnos entonces en esta revisión. Primer rasgo, vamos a estas 7 señales, 7 rasgos que no necesariamente demuestran que alguien es cristiano. Número 1, ser una persona honrada. Ser una persona honrada. Entramos en detalles. Todo verdadero cristiano es una persona honrada, ¿sí o no? Sí, pero no toda persona honrada en este mundo es un verdadero cristiano. Muchos que no son creyentes, muchos que no conocen a Cristo, son honrados, pero lo son por motivos egoístas. Hay muchas personas en este mundo que son honradas, pero porque desean, por ejemplo, librar la cárcel, ¿verdad? No quieren ir a la cárcel y por tanto son honrados. Otros son honrados porque han entendido que ser honrado, honesto, es una manera de prosperar y se mantienen así. Otros son así, honrados, se manejan en sus asuntos con honestidad porque están interesados en recibir reconocimiento, fama y gloria humanos y no para la gloria de Dios. Fíjese bien, ser buena persona no es sinónimo de ser amigo de Dios. La buena moral
el no ser alguien escandalosamente inmoral, pues nos puede librar de la cárcel, pero no nos puede librar del infierno por sí misma. La moral no salva del infierno, solo salva de la cárcel. El joven rico, si usted se acuerda, aquel que se acercó a Jesús, él le dijo a Jesús que él no había matado, ni adulterado, ni robado, ni mentido, ni deshonrado a sus padres, ni odiaba a su prójimo. Era muy moral, pero él no quiso negarse a sí mismo y renunciar a sí mismo con tal de seguir a Cristo. Se negó a obedecer. Entonces, de nada le serviría a ese hombre, ni a ningún otro, ser muy honesto si se niega a obedecer y si no se niega a sí mismo. Alguien puede ser muy honesto, muy trabajador, muy fiel a su esposa, muy fiel a su empresa, ser muy amable, muy atento, muy gentil, no tener vicios, no tomar, no fumar, y por todo eso tener una opinión de sí mismo demasiado elevada, demasiado alta. Y a veces es eso lo que a algunas personas les impide entender su necesidad de un Salvador, entender la condición de su corazón. Y aquí tendríamos que recordar lo que las Escrituras dicen respecto a que el Señor nuestro Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, primer punto, ser una persona honrada no es necesariamente un signo de que alguien está en Cristo. Número 2, segunda señal, conocer muy bien la Biblia. Ah, caray, aquí algunos van a decir, ¿cómo está eso? Bueno, fíjese bien, todo verdadero cristiano, se supone, conoce la Biblia, o debería conocerla. Entonces, ahí hay algo importante que hacer si alguno no la conoce. Todo verdadero cristiano conoce la Biblia, pero no todas las personas que conocen bien la Biblia son verdaderamente cristianos. Los estudiosos de este mundo conocen la Biblia. El presidente dijo que el único libro que quizás ha leído en su vida que le ha marcado es la Biblia. Los rectores de las universidades y los expertos en estudios religiosos de este mundo conocen la Biblia. Hay un ateo por ahí en el YouTube que reta a los creyentes, ¿verdad? A que le demuestren su cristianismo. Y dice, ahí dice la Biblia que los que están en Cristo, dijo el Señor Jesús, las cosas que yo hago las harán y aún mayores. Y dice ahí, pues Jesús levantó a los muertos. A ver, cuando ustedes levanten a un muerto, entonces yo voy a creer que son cristianos. Y nos reta. ¿Con qué nos reta ese ateo? Con la Biblia. Incluso hay un filósofo francés, Voltaire. Este filósofo francés decía que él conocía la Biblia mejor que nadie en Francia, pero que él la aprendió para poder escribir contra ella con más éxito. Nadie va a ser salvo porque solamente conoce la Biblia como conocimiento intelectual. El diablo conoce la Biblia, no me lo va usted a creer, no, sí me lo va a creer, ¿verdad? Porque la Biblia dice eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Satanás, ¿qué usó para tentar a Jesús en el desierto? Usó la Biblia, usó las Escrituras, nada menos. ¿Está visto que alguien puede ser como el diablo o ser aún el diablo y usar la Biblia, conocerla, pero no creer de corazón, no haberse arrepentido, no haber creído aún? La fe viene por el oír, ciertamente. No estamos aquí diciendo que entonces no es importante exponernos a la palabra. Claro que lo es, en ella hay vida a nuestros huesos, a nuestra alma, a nuestra carne. Pero no todo el que conoce la Biblia es por eso ya un cristiano, ¿no? Se puede saber que la doctrina es correcta, pero aborrecerla en el fondo, con los hechos, con la rebeldía. Ese es el segundo punto. Punto número 3. Este es otro rasgo que no necesariamente habla de que alguien es cristiano. Congregarse y participar en ceremonias religiosas.
Cuidado con esto, no me malentienda. Todo verdadero cristiano busca congregarse, y lo hace, se congrega, y participa de las actividades y de las ceremonias de la iglesia. Sí, pero no todo el que se congrega y participa de esas conmemoraciones es un verdadero cristiano. Tal como uno no se convierte en jirafa por entrar al zoológico, ni en carro por entrar a una cochera. Nadie se convierte en cristiano por entrar a un lugar de reunión. Hay quienes participan de las reuniones cristianas por tradición, otros participan por miedo, otros porque les gusta la música o las ceremonias en sí, y entonces llegan a una conclusión y dicen, bueno, si me gusta, debe ser bueno, y por eso voy. De hecho, las Escrituras hablan de algunos que incluso tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí adentro, todos parecemos cristianos, todos parecemos regenerados. El asunto es, y en lo secreto, cuando nadie te ve, me acuerdo de esa canción de este muchacho Sanz, el español, ¿verdad? Que decía, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Pero un cristiano verdadero no puede decir tal cosa. Cuando nadie me ve el Señor. Entonces hay que ser cristiano no solamente cuando los demás nos ven. En lo que sucede cuando nadie nos ve, alguien puede saber para sí mismo si está en Cristo o quizás aún no. Dios dijo en Isaías 58:2, expresó, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho lo bueno, como gente que no hubiese dejado la ley de Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, y pregunta, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, Señor? Nos humillamos y no te diste por enterado. He aquí, dice, en el día de su ayuno buscan su propio gusto, mientras oprimen a todos sus trabajadores. O sea, en quién somos afuera es donde se nota si somos o no somos. Los fariseos cumplían con toda ceremonia religiosa, participaban de las actividades en el templo y de muchos rituales, y así muchos pueden estarse reuniendo, sirviendo, aún conocer la Biblia, como decíamos, incluso hasta orar, pero sobre todo un rasgo muy común en quienes no están en Cristo, pero tienen una vida religiosa, es que oran, pero solamente oran en público, para ser oídos de los demás. Así hacían los fariseos. Se dicen cristianos, se bautizan, van a las reuniones, se acercan a la mesa del Señor, a la Santa Cena, y puede ser que no sean de Cristo. Porque ninguna ceremonia, ninguna conmemoración transforma el corazón, solo la gracia de Cristo. A este respecto dice el autor del libro Gardiner Spring, tengan cuidado, no sea que la falsa seguridad que sostienen respecto a su salvación los muerda al final como una serpiente después de haberles engañado toda la vida. Número 4. Dones para hablar en público. ¡Auch! Fíjese bien, muchos verdaderos cristianos saben hablar en público, saben exponer incluso la doctrina correctamente, mas no todo aquel que tiene este don de hablar en público, de expresarse en público, es un verdadero cristiano. Sin duda, es un don de Dios el que alguien sea apto para enseñar las Escrituras, sin duda. Pero es algo que también puede ser imitado, así como Satanás se disfraza como ángel de luz. Y los que así hacen, pues no engañan a Dios, pero sí pueden engañar a uno que otro. La facilidad de palabra, ojo con esto, la facilidad de palabra no es un signo de vida espiritual.
una buena oratoria o una conversación muy religiosa, alguien que siempre está hablando de las cosas aparentemente espirituales, no necesariamente es un cristiano. En el libro del Progreso del Peregrino, si ustedes lo han leído, si no lo han leído hay que leerlo, John Bunyan, se habla ahí de un personaje al cual llaman locuaz de charlería. Locuaz porque habla mucho, de ahí viene la palabra locutor, ¿verdad? Locuaz de charlería. Un personaje que dice que hablar de cualquier cosa que no sea de Dios es perder el tiempo. Y siempre está hablando. Pero luego el que lo conoce, el peregrino que lo conoce, le dice a uno que se apantalló de oírlo: este cuate siempre está hablando de Dios. Dice: sí, ese cuate siempre habla, pero pregúntale por su vida, pregúntale por su esposa y sus hijos, pregúntale por cómo vive. Y cuando van y le preguntan, dicen: uy, aquí no hay amor. Ay, me ofendiste, ya no voy a seguir hablando contigo. Ahí está el personaje, y encarna esto. No todo el que habla muy bien, aunque hable de Dios, es necesariamente un cristiano. Claro, hay personas que nos bendicen enormemente, las escuchamos hablar de la palabra y nosotros pues, nos edificamos ampliamente. Aquí no estamos echando por tierra que pues desconfía todo el que habla de Dios. No, estoy hablando de usted. Acuérdese que el examen es, yo lo hago para mí, usted lo hace para usted mismo. Porque leemos esto y dice: fulano. No, usted, análisis es de Isaura para Isaura, y de Josué para Josué, así es. Jesús tuvo entre sus 12 a un Judas que seguramente también hablaba, y no tenía vida espiritual, y el Señor no está engañado a ese respecto. Él dice, por ejemplo, lo dijo en Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice Gardiner Spring, dice la frase con la que cierra este capítulo, dice: es triste, pero posible, que un hombre sea capaz de predicar como un apóstol y de orar como un ángel, y sin embargo tener un corazón de demonio. Impresionante. Número 5. Saberse pecador. ¿Cómo? Bueno, otra vez, no nos perdamos. Todo verdadero cristiano sabe que es pecador, ¿cierto o no? ¿Usted no sabe que es pecador? Bueno, todo verdadero cristiano reconoce su condición pecaminosa, pero no todo aquel que sabe en su corazón que es un pecador es un verdadero cristiano. Fíjense, la ley de Dios es tan clara que no hace falta ser muy listos para entender que pues, el hombre es pecador. Algunos saben que son pecadores e incluso llegan a sentirse miserables por su condición de pecado, pero sin arrepentimiento, y sin arrepentimiento pues no hay perdón de pecados. El arrepentimiento, que no es meramente ponerse triste al ver que uno es pecador, eso nomás es remordimiento. No es nada más aceptar el mal que cometemos, eso es confesión. Y no estoy diciendo que sea malo, pero todavía está incompleto si no hay un cambio de nuestra mente, un apartarnos del pecado. Dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, subrayamos eso, y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, se puede saber que uno es pecador sin apartarse de la condición de pecado, sin dejar el pecado. Algunos conocen su condición de pecado y aún le tienen miedo al castigo del infierno, pero el miedo al infierno no salva a nadie todavía. El apóstol Pablo le expuso la verdad de Cristo a un hombre llamado Félix, el gobernador Félix, en Hechos 24-25, y dice la Escritura, se lo voy a leer, dice: pero al hablar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio de Dios que viene, Félix se espantó, pero luego dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te volveré a llamar. Por poco y se arrepiente, por poco y se salva. Pero se quedó en la rayita, en la línea. Un día, de hecho, todo hombre entenderá que es culpable.
Pero eso todavía no salvará a nadie. Que tú aceptes que tienes pecado y que aún lo confieses a alguien, todavía no significa que te arrepentiste. Algunos confiesan sus pecados por cansancio, porque ya no pueden con la mala conciencia que los acusa y no los deja ni dormir. Otros por miedo. Otros porque están a punto de ser que se descubra todo el pastel y no les queda de otra. Incluso puede ser la vía por la cual uno llegue a arrepentirse, pero hay que arrepentirse. Hay algunos incluso que cuando están en peligro de muerte, no, pues ahí se arrepienten, confiesan todos sus pecados y prometen corregir si el Señor les salva la vida. Pero apenas vuelve la vida a su normalidad, se olvidan de su promesa y algunos hasta se vuelven peores. Esa es la realidad. Intentan reformarse a sí mismos, algunos, incluso son capaces de dejar ciertos pecados en sus fuerzas, pero dejan nada más así el corazón barrido y adornado, pero vacío, todavía vacío. Dicen las Escrituras, Jesús dijo que el estado final de un hombre así viene a ser peor que el primero. Solo en Cristo hay verdadera regeneración. Solo Él nos puede dar verdadero arrepentimiento. Número 6. Estamos en rasgos que no necesariamente demuestran que alguien es cristiano. Número 6. Un sentimiento de confianza. Un sentimiento de confianza. O sea, que alguien confíe que está en Cristo. Otra vez, explico. Todo verdadero cristiano, cuando va siendo formado en la fe, va sintiendo confianza acerca de su salvación. Esta es voluntad de Dios, que confiemos en Él, pero en Él, no en nuestras obras, en Él, en que Él nos da vida y nos sostiene con vida. Pero no todo el que se siente muy confiado es un verdadero cristiano. Algunos confían, por ejemplo, en que ya hicieron su oración de fe, dijeron, yo fui sincero cuando hice mi oración, la oración del pecador. Pero están confiando en sí mismos todavía, en que hicieron la oración, en que cuando hicieron la oración compraron su boleto. Y si bien es cierto que muchos de nosotros comenzamos así nuestra vida en la fe, haciendo una oración, la oración en sí misma no salva a nadie. Algunos, de hecho, cuando cobran conciencia de lo que es estar en Cristo, tienen que incluso corregir la fecha en la que creían que se habían convertido a Cristo, porque saben que aquel día solamente recibieron una noticia que quizás les conmovió un poco, pero todavía no hubo una verdadera conversión en Él. Y han debido corregir su fecha de conversión. ¿Sí? Algunos confían pues en su confianza. Están confiados en su confianza, en su propia confianza, en su propio corazón. Y la Escritura dice, maldito el varón que confía en el hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otros confían en sus esfuerzos, en que le han echado ganas, en sus logros, en su vida religiosa, en su moralidad. Hay personas, ojo, que no vayamos a ser nosotros. Hay hombres, por ejemplo, que pueden confiar que serán salvados del infierno, pues porque nunca se divorciaron de su esposa, porque nunca dejaron de sostener a sus hijos. Y confían en eso y dicen, pues, me tiene que salvar el Señor. Pero fíjese, no sé si se acuerda la historia del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo nunca dejó al padre, pero era el que más aborrecía al padre. Entonces el quedarse, el permanecer, el cumplir con cosas, no es realmente lo que a alguien lo hace amigo de Dios. Otros están muy confiados en que, no, mira, Dios es bueno, Dios es amor, por lo tanto, pues Él no va a enviar a nadie al infierno. Pues la Escritura dice, teman más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús habló del infierno más que nadie. Si Jesús habló del infierno, el infierno es real. Entonces no te confiesen, no, Dios es bueno, Dios es amor. Exagera mucho el pastor y los que enseñan hablando de esas cosas. No, esto es real.
Otros confían en sus buenas obras y dicen, no, ¿cómo me va a salvar el Señor si yo tengo una casa hogar? Si yo tengo una asociación de ayuda a los desposeídos. Y piensan que por eso no serán condenados aunque sigan en sus pecados. Piensan que no merecen la condenación. Y hermanos, todos la merecemos. Y solo en Cristo entramos en el reino. Solo por Cristo. De hecho, para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro, renueve todo en nosotros. Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en aquel día, el día del juicio, habrá sorpresas terribles. Algunos que están muy confiados se van a acercar a Jesús, Jesús lo dijo, y le dirán, Señor, Señor, no hasta profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, la cosa es tan grave que algunos confían en que se salvarán, pues porque piensan que se salvarán, o sea, piensan positivo. No, el pensamiento positivo tampoco salva a nadie. Por eso es que la Escritura tiene esta advertencia de que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en el Señor Jesucristo o si estamos reprobados. La frase de Gardiner Spring, el autor de este libro, al respecto, dice: la fe de la cual nos habla el Evangelio no consiste meramente en creer que nos vamos a salvar, consiste en creer en la persona de Jesucristo, en sus méritos, en su justicia, en Él, no en nosotros. Número 7. El recuerdo de alguna experiencia pasada. Por ejemplo, decíamos el día que me convertí. Muchos verdaderos cristianos tenemos presente cuando nos convertimos, ¿verdad? Muchos verdaderos cristianos lo saben, pero no todo el que recuerda una fecha en el calendario significa que realmente se convirtió ese día. Algunos han tenido que corregir, porque algunos dicen, yo me convertí cuando hice mi oración de fe. Yo me convertí pues cuando fui por primera vez a la iglesia. Yo me convertí un día que lloré así bien mucho, como dicen en mi pueblo, en la alabanza. Pero hay una verdadera conversión cuando el Espíritu Santo produce convicción de pecado y arrepentimiento, dolor por el pecado, por haber ofendido a un Dios santo. Si algún día pudiéramos entender que ese fue el día en que nos convertimos, pudiéramos tomar lo que Martín Lutero dijo al respecto, podríamos pensar que nos convertimos el día que entendimos esto, cuando nos vimos a nosotros mismos incapaces de salvarnos, pero vimos a Cristo como incapaz de perdernos, de que solo en Él estaba nuestra esperanza de salvación, no en nosotros, no en nuestras obras. Entonces, es extraño que un cristiano no recuerde cuándo se convirtió. Con todo, alguien puede estar en Cristo y no acordarse cuándo fue, pero que alguien recuerde cuándo fue tampoco significa nada. No prueba que alguien sea cristiano, porque no son las experiencias emotivas las que marcan la conversión de alguien, sino los frutos de un corazón transformado que prueba que alguien ha nacido de nuevo. Cuando eres en verdad ya otro. Siempre me acuerdo de eso cuando me contaron un día Jorge y Ceci que sacaron por ahí unos videos, ¿verdad? De cuando no estaban en Cristo, de las pachangas que se aventaban, ¿verdad? De las fiestas en las que les gustaba ir a mover el bote, este bote y este otro, el que se toma, ¿verdad? Dicen que se espantaron, ¿verdad? De oírse a sí mismos cómo hablaban. ¿Qué implica eso? Allí hay, ¿verdad? Ahí se sospecha que son regenerados, ¿verdad? Que hubo un cambio del cual ahora se vienen a dar cuenta y dicen, mira cómo hablábamos, mira lo que hacíamos, impresionante. Claro, que alguien deje de beber alcohol tampoco significa que se convirtió.
Pero hay otros rasgos. Y tú vas viendo que el Señor te transforma. Como aquel ciego, ¿verdad? Que la gente decía, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, sí, sí es. Otros decían, no, no es. Y él decía, no, sí soy. Soy el mismo, pero en el fondo ya no soy el mismo. Y solo sé esto, que antes yo era ciego y ahora veo. Así para las cosas espirituales, esa es nuestra propia descripción también. Entonces no es al final la fecha en la que se plantó el árbol, no es lo relevante, sino el fruto que dio el árbol. O sea, nosotros, puestos en la vid, ¿verdad? Y a estos frutos es a lo que voy ahora. Vamos a pasar ahora a las 11 señales que muestran que alguien sí está en Cristo. ¿Sí? Número 1, amor a Dios. Amor a Dios. Solo un cristiano verdadero ama a Dios tal como Dios es, tal como lo describe la Biblia. Ama a Dios. Y amar a Dios no es sentir bonito en las canciones de alabanza. Amar a Dios es estar uno convencido de la perfección de Dios y adorar a Dios por eso de corazón todos los días. Tener contentamiento en nuestros corazones por lo que Dios ha revelado acerca de su propia persona en la Biblia. Amar a Dios es amar todo lo que Dios es amar su misericordia, amar su santidad, pero también amar su justicia. No solamente amar su misericordia, pero aborrecer su justicia, o amar sus dones, sus regalos, pero aborrecer sus mandamientos. No, sino amar a Dios plenamente por todo lo que Él es. Amar a Dios se demuestra en que tenemos interés por los asuntos de Dios más que por nuestros asuntos. Se nota en que tenemos gratitud a Dios aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos en que parece que no te ha quedado nada, como a Job, ¿verdad? Que nomás le quedó su esposa y perdió todo lo demás. Porque hay que recordar que antes de venir a la fe, todos éramos enemigos de Dios y aborrecíamos a Dios. Eso es una realidad. Alguien puede decir, no, yo no lo aborrecía. Bueno, con nuestros pecados en los que andábamos y practicábamos es más que suficiente para haberle declarado la guerra nosotros al Dios Santo. Es un signo de aborrecimiento a Dios. No necesitas decirlo, te aborrezco. No, el hombre aborrece a Dios, lo muestra con sus pecados. Pero ahora que ama a Dios, el amor a Dios es un fruto de Dios. Dios lo produce en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y puso en nosotros amor por Él. Entonces, el amor a Dios es un signo de que alguien está en Cristo. Un amor desinteresado, no un amor de que no, pues ahí te va la ofrenda, Señor, pero pues me das tanto. Y si no me das, pues no te doy. Está tan preocupado el Señor por lo que le quitaste. No, un amor por Dios no está centrado en lo que Él da, sino en lo que Él es. Por este amor, el creyente verdadero, el cristiano genuino, ve a Dios en todo, considera a Dios para todo. Todo lo que hace, lo hace pensando en agradar a Dios. ¿Sí? El cristiano genuino sabe que el que ama más a padre, madre, hijo o hija más que al Señor, no es digno del Señor. Y tiene un amor que no está dividido, un amor a Dios y amor al mundo, amor a Dios y amor a las riquezas. No se puede tener las dos clases de amor. No se puede servir a dos amos, porque a uno no vas a servir bien. Entonces es un amor no compartido, un amor no dividido y producto de que Él nos amó antes a nosotros. Entonces, amor a Dios, eso sí hablaría de que alguien está en Cristo. Número 2, de estas señales seguras, ¿no? Vamos en este mapa, hallando ayuda para examinarnos a nosotros mismos. Número 2, arrepentimiento por los pecados. Arrepentimiento. Solo un verdadero cristiano se arrepiente
y se sigue arrepintiendo cada día por los pecados que comete. Aquí hay una diferencia entre lo que decíamos hace rato de saberse pecador nada más y ahora apartarse del mal. ¿Sí? Ahora, el arrepentimiento, como el amor, también es un regalo de Dios, es un don de Dios. El apóstol Pedro se asombró, por ejemplo, cuando vio que a los gentiles, a los que no eran de Israel, también Dios les había dado arrepentimiento para vida. Dios se los dio. Dios es el que concede el arrepentimiento. Y a veces hay una línea muy delgada entre el remordimiento y el arrepentimiento. A veces podemos sentir pesar por nuestros pecados y hasta llorar porque cometimos un pecado, nos vino una consecuencia. Pero todavía puede ser que no haya arrepentimiento. O sea, alguien nada más se duele, pues porque por su pecado ya le fue mal. Y entonces dices, híjole, ¿para qué lo hice? No estaría sufriendo esto. Pero hasta ahí llega. No hay un cambio de mente, no hay un cambio en su corazón. Pero el creyente verdadero se arrepiente, se aparta del mal y lamenta su pecado, llora por su pecado para apartarse de él, consciente de que ha ofendido a un Dios santo. No solamente se arrepiente porque tiene miedo del infierno, sino porque respeta a Dios. Como José cuando no quiso pecar con aquella mujer que se le ofrecía, la esposa de su amo Potifar. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría así contra Dios? Porque todo pecado es contra Dios. A ti te puede parecer que algunos pecados no son contra Dios, pero todos lo son. ¿Sí? Entonces, el verdadero creyente se arrepiente, se aborrece a sí mismo por sus pecados, como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego se acuerda que en Cristo tiene salvación, ¿no? Y sí, se esfuerza por cambiar, pero no en sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Arrepentimiento, segundo rasgo. Número 3, fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Eso es lo que define a un cristiano, que cree en Jesucristo, que tiene fe en Él, una fe de corazón, no solamente mental. Esta fe no es mero acuerdo con la doctrina. Alguno puede estar de acuerdo con la doctrina, pero no amar la doctrina, la enseñanza de Jesús. Fe en Jesucristo. Ojo, esta fe no es mero optimismo, no es fe en la fe. Algunos se confunden y dicen, no, yo tengo mucha fe en que me voy a sacar la lotería. Tengo mucha fe en que, como dicen por ahí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, la fe no es en eso, la fe es en Cristo, en que Él tiene todo en sus manos, en que Él es soberano sobre todas las cosas. Fe en Él, fe en sus méritos que nos dan a nosotros salvación, fe en su sacrificio por el cual Él pagó, fe en Él, creer de corazón que en verdad eso es así. Nuestra fe entonces tiene que estar puesta en lo que Cristo hizo, en su gracia, no en cómo nos andamos portando nosotros. Ese no es el termómetro por el cual alguno puede entender que es salvo. La certeza de lo que se espera, dice la Escritura. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso que no se ve? Nuestra salvación futura. Lo que Cristo ya consiguió, no está por conseguir, sino que ya consiguió para nosotros y ya nos dio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿de qué se trata la fe? La fe es en Cristo, creer en el Hijo. No solamente creer que la historia de Cristo es verdadera, sino creer en Él, lo cual nos conduce a un renovado amor por Él. Sí. Fe en Jesucristo, entonces, el tercer rasgo. Número 4, humildad. Humildad, no es de los arrogantes la salvación. Es de los humildes, de los que se humillan, de los que reconocen su condición, sus pecados, su necesidad de un Salvador, de Cristo.
El cristiano verdadero tiene una idea correcta acerca de quién es Él y quién es Dios. Sabe que Dios es infinitamente mayor y no se le anda poniendo al tú por tú ni a Dios ni a los hombres que fueron creados a imagen de Dios. Humildad. Humildad porque entendemos que somos pecadores y merecemos el infierno, aunque hemos recibido salvación por gracia. Cuando somos convencidos de nuestra pecaminosidad, eso necesariamente quiebra, Adriana, nuestro orgullo, nuestra jactancia, y nos lleva a entender quiénes somos, a entender nuestra indignidad, nuestra condición. Y entonces andamos humildes y no arrogantes. Al verdadero creyente en Cristo, ojo con esto, no le molesta reconocerse a sí mismo como pecador. De repente algunos dicen, ay pastor, ustedes siempre están diciendo que somos pecadores, pues es que eso somos. Pero algunos se molestan así, ya. No, a un verdadero creyente no le molesta reconocerse y saberse y oír que es pecador. ¿Sí? Tal como un niño no se molesta cuando se le dice que él depende de su padre para vivir, nosotros no deberíamos molestarnos porque nos digan que dependemos de Dios para todo. A los cristianos verdaderos no les importa ser llamados siervos de Dios, o sea, esclavos, siervos de la justicia, dice la Escritura, y siervos inútiles porque solamente hacen lo que tienen que hacer. Un verdadero cristiano entiende, como el hijo pródigo entendió, que ha pecado contra el cielo y contra el Padre y que ya no es digno de ser llamado su hijo y que lo que merece es nada. Y por gracia va y pide, Señor, el Padre, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, humildad. La humildad es el sello del verdadero creyente. Humildad. Porque el creyente verdadero sabe que no merece nada bueno, sino puro castigo, y que ha recibido lo bueno. ¿Cómo no va a ser humilde? Y por tanto, en esa humildad el verdadero cristiano no se anda quejando amargamente contra Dios cuando Dios lo disciplina o lo quebranta, porque sabe que Dios en su justicia podría haberlo echado incluso al infierno, no solamente probarlo como lo está probando. Entonces el verdadero creyente se humilla, es humilde, entiende su condición, entiende su imperfección, se duele de su corrupción, se avergüenza del pecado que mora en sus miembros, y entonces así humilde y feliz va y se postra a los pies de la cruz de Cristo. Y allí se queda a los pies de esa cruz toda su vida, como se queda un perrito allí, ¿verdad?, a los pies de su amo. Ay, pastor, ¿cómo nos está diciendo perrito? Te falta humildad, mi hermano. Ahí a los pies, estimando incluso no solamente a Cristo, sino a los demás como superiores a nosotros mismos, para servirles. Eso es un sello de un verdadero cristiano, humildad. Número 5, negación de uno mismo. ¿Qué tanto nos negamos a nosotros mismos? Si lo revisáramos, vemos que todavía nos falta negarnos bastante a nosotros mismos. Pero un verdadero cristiano se niega y aún muere a sí mismo, a sus deseos, a sus impulsos, a sus sueños. Como Pablo, el apóstol, el cristiano verdadero, tiene sus logros por basura con tal de ganar a Cristo. Y hace a un lado todo aquello que no glorifica a Dios, ¿sí? Renuncia a sí mismo. Algunos de repente lo entienden mal y dicen, entonces andar así como indigentes en la calle, sin casa y sin ropa y todo sucio. No. No se trata de eso. Es más, vamos más allá. No se trata tampoco de una renuncia a ser feliz. No, sino que encontramos que nuestra felicidad está en Él y entonces vivimos vidas plenas, gozosas, por causa de que renunciamos a nosotros mismos con tal de ganar a Cristo. El creyente genuino entiende que a uno mismo no se basta para satisfacción. O sea, yo no me puedo satisfacer en mí mismo.
y entonces hallamos satisfacción en el Señor. Esta lucha entre el yo egoísta y el Señor con sus demandas, sus mandamientos, la gana el Señor en el verdadero creyente. Nuestro egoísmo es hecho pedazos, y entonces decimos, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el cristiano se niega a sí mismo para evitar el pecado, para agradar a Dios, tanto en público como en privado, agrada a Dios, y se despoja de sí mismo para la gloria de Cristo, recordando que el llamado que tenemos es a presentar aún nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así dijo Pablo en Romanos 1:21. Entiende el verdadero cristiano que si Cristo se despojó a sí mismo, sus discípulos tienen que hacer lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristiano no anda buscando lo suyo, nada más, lo propio. Y por cierto, aquí lo agrego, esta negación de uno mismo nunca es demasiado. O sea, algunos de repente dicen que algunos ya exageraron, ya te negaste demasiado a ti mismo, Laura, ya no es para tanto. ¿Cómo? ¿No es para tanto? El Dios santo, el Dios vivo, el Dios del universo, el Dios que nos salvó, ¿no es para tanto como para que te niegues a ti misma? El verdadero cristiano nunca llega a pensar que ya se ha negado demasiado a sí mismo. Ay, no, ya. No. Un creyente en Cristo se niega y se sigue negando cada día, aun si es necesario dar su vida, como tantos hermanos nuestros la han debido darla, la da por Cristo. Ese es un rasgo de un verdadero creyente en Cristo. Número 6, una vida dedicada a la gloria de Dios. Dedicarse a la honra y a la gloria de Dios. Solo los cristianos genuinos tienen interés y se dedican a honrar y a glorificar a Dios en todo lo que hacen. No dijo el apóstol Pablo, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que haces en el día, todos los días, todo lo que pasa por tu cabeza todo el tiempo, todo hacerlo para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido, para que Dios sea reconocido, para que Dios sea temido. Ya lo decíamos la semana pasada, conviene recordarlo ahora. La gloria de Dios que no consiste en los logros humanos que alguien pueda alcanzar. Ah, mira, como alcanzó esa medalla, eso es para la gloria de Dios. Ah, y el otro que no está en Cristo y que también alcanzó aquella medalla, aquel mérito humano, ¿qué? Los logros que los seres humanos pueden alcanzar sin Dios, pues no son para la gloria de Dios. Aunque Dios es glorificado, al final el que lo entiende que Dios es el que está en control de todo y el que produce todo. Pero ¿cuántos logran lo mismo que un cristiano? Y el cristiano dice, mira, este reconocimiento humano es la gloria de Dios o para la gloria de Dios. Bueno, si aunado a la medalla hay un testimonio fuerte, claro, en tu vida de Cristo en ti, ahí sí podríamos hablar de que sí. La pura medalla en sí misma de que alguien ganó la Olimpiada de Matemáticas no dice mucho. Muchos que no son creyentes también se la ganan. Pero si aunada tu medalla de la Olimpiada de Matemáticas, tú das testimonio de Cristo al mundo, eso glorifica a Dios. Y eso lo hace el verdadero creyente, el que no tiene miedo de perder la amistad del mundo porque da a conocer a Cristo. Dios es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto, en que nos parezcamos a Él y en que lo proclamemos a Él. Desde donde estemos, no hace falta. Algunos creen que solamente pueden glorificar a Dios sirviendo en la iglesia. No, hombre, glorificamos a Dios en todo lo que hacemos, en todo el tiempo.
dando testimonio de quién es Cristo en nosotros. ¿Sí? Seamos ricos o pobres, cultos o analfabetas, intelectuales o obreros, no importa. Se glorifica a Dios dando testimonio de Él en nuestras vidas. Vive para la gloria de Dios. El cristiano verdadero no anda gastando su vida entera en puro placer, pura diversión, pura cosa de este mundo, sino que se ocupa de las cosas de Dios. Vive para adorar a Dios, para la gloria de Dios. Esto es un rasgo de un verdadero creyente. Número 7, uno de los más importantes: oración. Oración. Subrayado. ¿Cuántos ya están orando 10 minutos más que la semana pasada, como le prometieron aquí a Jaime el miércoles? ¿Cuántos ya lo están haciendo? Ay, no hay ni una mano levantada, Jaime. Pues, vamos a hacer 20. No, pues si no hacen 10. Recuerdo el reto que nos puso a todos Jaime la semana pasada, en el nombre del Señor. Una devoción mayor hacia el Señor. Si no orabas nada, ahora ora 10 minutos. Si orabas 10 minutos, ahora ora 20. Si orabas media hora, ahora ora 40 minutos. Si leías 2 páginas de la Biblia, ahora pues, échale más. O sea, más. Oración en concreto. Solo un verdadero cristiano tiene una vida de oración. Esta es quizás la prueba máxima de que alguno tiene vida en Cristo verdaderamente. Alguien que ora, y no solamente ora cuando es necesario orar en público, que no nada más ora por los alimentos o en la iglesia nada más, sino sobre todo en privado. Porque el cristiano tiene un corazón que se sabe necesitado de Dios y por eso busca a Dios. Y lo busca con humildad, no con orgullo. Y ora a Dios, pero no porque Él crea que se merece todas las cosas, sino porque sabe que Dios es lleno de gracia. Y ora a Dios, pero no creyéndose Él a sí mismo soberano o soberanito, ¿verdad?, del universo. Y el cristiano ora pidiendo, no exigiendo, rogando a Dios, no declarando que las cosas van a ser como Él quiera, suplica y no decreta, humilde y no altivo, no como el fariseo aquel que dice la Escritura que oraba consigo mismo, que se jactaba de su disciplina religiosa y decía: te doy gracias porque yo no soy como Josué. No es cierto. Te doy gracias porque yo no soy como aquel, como este publicano. No, yo en cambio, yo ayuno 2 veces a la semana y oro. Entonces esa oración no pasa del techo. Dice que oraba consigo mismo. Pero el publicano, ¿cómo oraba? Se golpeaba el pecho, no como señal religiosa, sino así, con dolor, reconociendo su condición. Oraba y decía: Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. El cristiano ora, pero como dijo Jesús, no ora como los hipócritas, dice, así dijo en Lucas 18:11, no como los hipócritas, porque los hipócritas aman el orar de pie en las sinagogas, en los lugares de reunión, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Ellos ya tienen su recompensa con eso, ya los hombres los reconocen. Pero tú cuando ores, dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El cristiano ora, pero no ora para satisfacer su orgullo, para que lo vean que ora, o para convencer a otros que es cristiano, o para calmar su conciencia nada más, pero sin arrepentimiento, sino para buscar el perdón de Dios, la comunión con Dios, para reconocer cuánto dependemos de Dios. Ahora, es un hecho, en algún momento todos tenemos pocos deseos de orar. Pero ¿qué hace un creyente cuando siente pocos deseos de orar? Arrepentirse
y rogarle a Dios que nos dé más hambre y más sed de Él. O sea, sí, sin duda a veces sentimos pocos deseos de orar, pero no nos conformamos a eso, no debemos conformarnos a eso, sino rogar a Dios que nos corrija en eso, que nos ayude. Y oramos con base en la voluntad de Dios, en las Escrituras, no según nuestros deseos. Y no nada más por lo material, no nomás oramos cuando nos falta, sino también cuando tenemos todo. No nomás cuando queremos que nos dé alguna cosa material, sino cuando queremos que nos fortalezca para vencer una tentación. Y también el creyente verdadero ora cuando no necesita nada. Porque le digo una cosa, el cristiano siempre necesita a Dios. Es eso de que, ahorita no necesito nada. No, hombre, Señor, yo te necesito todos los días. Y por eso el cristiano ora y sigue orando aunque no sienta a Dios. Es que yo no siento a Dios. Pues el cristiano genuino sigue orando aunque no sienta nada, o aunque el Señor no le responda a su oración. Sigue orando. Que nos sirva para revisarnos a cada uno de nosotros mismos. Número 8. Amor a los hermanos. Amor a los hermanos. Un verdadero cristiano amará a sus hermanos. No verá el tener cuidado de sus hermanos como una carga. Le tengo que hablar a los hermanos, a ver cómo están. Qué pesadilla. No, hombre. El Señor Jesús nos dio ese mandamiento. Dijo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así. Pues no hay opción, es un mandato de Dios. Pero no solamente es un mandato que dice, igual lo cumples, igual no. Te leo 1 de Juan 3:14, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué lo sabemos? En que amamos a los hermanos. Ahí hay un signo, si alguno no sabe, ¿seré yo cristiano, maestro? Nosotros sabemos que hemos realmente pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y no solamente a los hermanos que son fáciles de amar, pues porque a Josué pues cualquiera lo ama, ¿verdad? Es bien buena onda, ¿verdad? Todos lo aman, ¿verdad que todos aman a Josué? Everybody loves Josué. Sino que también aman a ese, ponle el nombre de ese que no te cae tan bien. De ese que no soportas, que te saca de tus casillas y dices, otra vez este cuate o esta cuata. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano es que está muerto, dice la Escritura, permanece en muerte. Dice que nosotros debemos poner aún nuestras vidas por los hermanos. Entonces hay un signo de un verdadero creyente, que se ocupa de cómo están los demás, pero no nomás porque se quiere enterar de todo el chisme, sino para orar por su hermano, para ayudar a su hermano en todo lo que esté a su alcance, para animar a su hermano y para servir a su hermano, porque el creyente extiende el amor que Dios le ha dado a él, la gracia que Dios ha derramado en él. Y entonces amamos, si estamos en Cristo realmente, si no estamos reprobados, amamos no solamente a los que son fáciles de amar o a los que nos pueden devolver el favor, porque eso cualquiera. No solamente amamos a los que nos aman, sino también, como el Señor Jesús nos mandó, incluso amamos a nuestros enemigos. Esto está bien cuesta arriba, Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo, que produce buenos frutos. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? Dice el Señor Jesús. ¿No hacen lo mismo los que no son creyentes? Y si nomás saludas a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Amor a los hermanos, otro rasgo. Número 9, separación del mundo. Separación del mundo. El que está en Cristo se aparta del mundo, del sistema de valores y de la filosofía y de los intereses de este mundo, de lo que este mundo ofrece, y se aparta para Dios. El creyente genuino no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, aunque sean tentadoras,
Porque si alguno ama al mundo, dice la Escritura, el amor del Padre no está en él. El que está en Cristo tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba, y esas son su meta y su anhelo y su búsqueda continua, las cosas de arriba, no las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice ahí en 2 Corintios. El creyente genuino entiende que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Se aparta del mundo, no amando más al mundo que a Dios. Sabe que este mundo y lo que este mundo ofrece, sus posesiones, sus placeres, sus lujos, todo esto, no es este mundo nuestro hogar. Y el cristiano genuino no está deseando quedarse aquí en este mundo, salvo para lo que Dios le ha encargado. Porque sabe que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y ese amor, este no amar al mundo, sino amar a Dios, este apartarnos del mundo, significa que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que aún usamos nosotros las cosas del mundo, y no dejamos que las cosas del mundo nos usen a nosotros, nos dominen a nosotros. El genuino cristiano no se deja dominar por las cosas del mundo, sino que usa las cosas del mundo para glorificar a Dios. Y aún sigue dando testimonio de Cristo, siendo en su contra, aun cuando dar testimonio de Cristo lo ponga al creyente en peligro. Porque ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Y ya no vivo para mí, sino para Él. Ese es el creyente. Examinémoslos. Número 10. Otro signo del verdadero creyente. Crecimiento espiritual. Crecimiento en la fe. Crecimiento. El cristiano verdadero crece. No puede ser el mismo de ayer. Ni de anteayer. Así como Jorge y Ceci ya no hablan como hablaban, ni se beben lo que se bebían. Pero no solo eso, sino que así como Jorge y Ceci creían de un modo cuando comenzaron a caminar en Cristo, y creen ahora con mayor entendimiento, con mayor solidez, con mayor firmeza, así también todo creyente verdadero. Crecemos en la fe, porque lo que está vivo crece. Un bebé que nace y no crece, pues se murió, nació muerto. Pero lo que está vivo crecerá. Lo que está vivo crece. Al inicio de nuestra vida en Cristo, el fruto es pequeño, apenas si se alcanza a notar. Pero dice la Biblia que la senda del justo es como la luz del día, que al principio es tenue, ¿verdad? Pero que luego va aumentando y aumentando hasta que brilla el sol en todo lo alto, hasta que el día es perfecto. El crecimiento del creyente, del cristiano verdadero, es así, constante, permanente. Seguimos creciendo hasta que somos madurados, ¿verdad? Hasta que nuestra vida, ahí sí, prospera. Esa es la prosperidad del creyente, su crecimiento en Cristo, su crecimiento en la fe, lo cual es obra de Dios en nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, dice ahí en Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el verdadero creyente va en su vida de gloria en gloria, y algunos entienden eso como de camioneta en camioneta, y de casa en casa, y de viaje en viaje, ¿no? Y de gloria en gloria es de aceptación en aceptación de Dios. O sea, cada día nuestra vida siendo más agradable a Dios. Eso es lo que significa que vamos de gloria en gloria. Que nuestra vida va creciendo en la fe, creciendo en cualidades que agradan a Dios. Eso es decir de gloria en gloria. El verdadero creyente entonces crece, va de gloria en gloria. Tiene más paciencia que antes. Tiene más humildad que antes. Es más tolerante que antes, es más humilde que antes, controla sus emociones mejor que antes, controla su lengua mejor que antes, cumple con sus deberes familiares y en general los deberes que tiene mejor que antes, es mejor trabajador que antes y mejor empresario que antes.
su carácter mejora y glorifica a Dios con eso. Crece como hijo de Dios. Y dice a este respecto este autor Gardiner Spring: en este punto el examen se ha puesto muy severo, pero también es muy seguro y no debemos tenerle miedo, porque Cristo en nosotros es quien hace posibles todas las cosas. Y el último, número 11, obedience. ¿Qué significa obedience? Los que hablan English. Obediencia. Sí, yo le cantaba así a mi hijo cuando desobedecía y luego le cantaba eso y le daba más coraje. Obedience. Ya no le da tanto, por la gracia de Dios, pero bueno. Obediencia. Pero luego me la tenía que cantar a mí mismo cuando me veía a mí mismo y cuando me sigo viendo a mí mismo desobedeciendo a Dios. Obediencia, así cuate la tonadita cuando te falte. Pero los creyentes obedecen a Dios. No de manera perfecta, eso es obvio, ¿verdad? Haz un recuento de las últimas 24 horas y algo vas a encontrar. Y entonces, pastor, fíjate. El asunto es no hacer de la desobediencia un estado permanente y del pecado una práctica constante, un hábito. ¿Saben? Los mismos pecados todos los días recibes reprensión, te das cuenta, el Espíritu Santo te convence de pecado, te redarguye, abres la Biblia y te encuentras con una reprensión de Dios, vienes a la iglesia y lo mismo y sigues pecando. Eso habla de que alguno no está vivo. ¿Sigues en los mismos pecados de siempre? ¿Los cristianos pecamos? Sí, dijimos que nos reconocemos pecadores, pero no andamos en el pecado, no vivimos en el pecado, no somos gobernados por el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Si hemos sido libertados del pecado, ¿cómo es que viviremos todavía en él? Entonces el cristiano desobedece, pero desobedece a veces, diga a veces, ocasionalmente. El pecado en el creyente no puede ser una práctica o un hábito, es necesariamente una excepción. Es una excepción. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sabemos que Él nos perdona porque Él llevó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos están pagados. Sí, pero pecamos. Y pecamos incluso a veces a sabiendas, pero no como hábito, no como práctica. Fíjese, la Biblia habla, por ejemplo, del terrible pecado del rey David, ¿verdad? Con Betsabé. Horrible, horripilante historia. De ella aprendemos que cualquiera que se descuida tantito puede llegar a eso o a cosas peores. Cualquiera. Porque él, siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios, fue capaz de quitarle la esposa al otro, embarazarla y luego matar al otro para tapar su maldad. O sea, nadie se jacte de decir, no, yo soy rete obediente, yo nunca haría lo que hizo el rey David. Uy, no, yo soy ya incapaz. No, el que piensa estar firme, ocúpese de no caer. Bueno, ahí está el pecado de David. Ahí está el pecado de Moisés, que fue y mató al egipcio, ¿verdad? Que le hacía violencia a un hebreo. Y fue y lo mató, hizo justicia por su propia mano. Y está el pecado de Pedro, ¿verdad? Que era bien impulsivo y cuando fueron a aprender al Señor fue y le cortó la oreja a uno. Y luego fue y lo negó, ¿verdad? Ahí están sus pecados. Y estos estaban en Cristo: David conforme al corazón de Dios, Moisés el profeta de Dios, Pedro, pues parte de aquellos con los que el Señor comenzó a edificar su iglesia. ¿Y qué diremos de ellos? Que ellos pecaron, pero fíjese bien, David no andaba por la vida quitándole esposas a los maridos,
ni matando a los maridos de las esposas, ni embarazando mujeres, así a la diestra y siniestra, quitándoselos a los maridos, ¿verdad que no? No. Ni tampoco Pedro andaba cortando orejas por todos lados, ¿verdad que no? No. ¿O Moisés andaba por ahí matando injustos por aquí de diestra y siniestra? No, la respuesta es no. ¿Y en qué andamos nosotros? Nuestra desobediencia tiene que ser una excepción, no la regla. Cuando la regla es la desobediencia y la rebeldía, no estás en Cristo. Y es hora en que el Señor te llama y te dice, arrepiéntete y cree en Jesucristo. El creyente genuino es obediente, obediente desde el congregarse, desde el orar, que además decíamos el otro día, además de ser un privilegio y un derecho, es una orden, orar. Obedece en cuanto a exponerse a la palabra, en cuanto a escudriñar las Escrituras, obedece al mandato de servir a Dios, obedece al mandato de servir a los demás, obedece al mandato de hacer misericordia al pobre, obedece al mandato de buscar la paz con todos. Y esto también, esta obediencia lo vuelve mejor persona, más parecido a Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Que nosotros, dice la Escritura, haya ese mismo sentir, de ser obedientes así hasta la muerte. Y eso nos va a volver mejores hermanos, mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, mejores hijas, mejores empleados, mejores ciudadanos, mejores amigos, si tan solo somos obedientes. Esta es una obra de Dios también en nosotros, que ha grabado su ley en nuestros corazones para que nosotros andemos, por la obra de Él, nosotros andemos en sus mandamientos. Y hasta aquí este recuento. La pregunta al final es, ¿y quién soy yo? No quién es mi prójimo, no ¿será cristiano aquel que está allá? Que pues parece, a veces no parece. Si alguien hubiese conocido a David en los días en que estaba tratando de tapar su pecado con la mujer Betsabé, habría dicho, no hombre, ¿qué conforme al corazón de Dios va a ser este? ¿Qué cristiano va a ser este? Así que este análisis no debe servir para que juzgues al prójimo. Este análisis es para que te juzgues a ti mismo, como yo me juzgo a mí mismo. Es un asunto serio, porque nuestra eternidad está en juego. No es una cosa menor. Pero estas pruebas de las que hemos hablado hoy nos pueden servir mucho para examinarnos a nosotros mismos. Deja ya de ver a los otros. Examínate a ti mismo. Con estas cosas que hoy hemos oído, debemos darnos por aludidos nosotros, cada uno en lo personal. Son para nosotros. Qué mejor si nos examináramos, mis hermanos, como si ya hoy fuera el día del juicio. Porque quién sabe si ya sea la hora en que el Señor nos llame. Que podamos decir como el salmista, no solamente examinarnos a nosotros mismos, sino decirle a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Finalmente, cito a otros dos hombres de Dios, uno, el pastor Sugel Michelén, que dice que la seguridad del creyente, la seguridad de su salvación, descansa sobre una base de 3 patas, sobre un trípode, ¿sí? Las promesas de las Escrituras, el que cree será salvo, sin duda, y el que viene a Cristo no será rechazado. La segunda, el testimonio del Espíritu Santo, que da testimonio a nosotros, a nuestros corazones, de que somos hijos de Dios. Y los frutos de una vida transformada, o sea, las virtudes de Dios siendo formadas en nosotros. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, formados en nosotros. Eso habla de que somos hijos de Dios. En eso reposa nuestra seguridad: las promesas de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y los frutos que Dios produce en nosotros. Esa es una. Y otra, la del pastor Mike McKinley, quien ha escrito también un libro que se llama ¿Soy cristiano verdaderamente? Y él dice, no eres cristiano simplemente porque dices serlo, no eres cristiano si no has nacido de nuevo, no eres cristiano solo porque te agrada Jesús, no eres cristiano si disfrutas de pecar,
No eres cristiano si no perseveras hasta el fin. No eres cristiano si no amas a la gente. Y no eres cristiano si amas tus posesiones. Pero, y aquí termino, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Cada uno viéndose a sí mismo. Otra vez, no viendo aquí al vecino, no juzgando aquí al prójimo, no juzgando aquí al hermano, sino juzgándonos cada uno a nosotros mismos delante de Dios con sinceridad. Porque es posible que alguno pueda encontrar en esto que hoy hemos hablado, que solo le agrada a la iglesia o le agrada a Jesús, pero todavía no está en Cristo. Señor, ayúdanos, límpianos de nuestras malas obras y Señor, produce en nosotros el genuino arrepentimiento que solamente Tú puedes producir en nuestros corazones. Señor, gracias porque nos has instruido por Tu palabra a examinarnos a nosotros mismos, a revisarnos si estamos en Ti, porque este no es un asunto menor. Porque si no estamos en Ti, estamos muertos. Si no estamos en Ti, estamos bajo condenación. Y la ira de Dios es aún, sobre todo aquel que no está en Ti. Y aún en aquel día, Señor, quizás muchos llegarán engañados, como dice Tu palabra, creyendo que tienen méritos suficientes para ser aceptados para la eternidad. Pero hoy Tú nos has hablado otra vez, Señor, otra vez de estas cosas. Y queremos revisarnos a nosotros mismos con sinceridad y pedirte que también Tú nos examines y nos muestres, Señor, la verdad acerca de nosotros mismos. Hoy cumplimos 6 años juntos aquí, Señor, pero hoy nos preguntamos si estamos en Ti en verdad, si no estamos reprobados. Pruébanos Tú, oh Dios, y conoce Tú nuestros pensamientos. Y revisa, Señor, profundamente y muéstranos la verdad, si hay en nosotros maldad. Y guíanos, Señor, en Tu paciencia al arrepentimiento y a la verdadera fe, Señor. Y transforma nuestros corazones, Señor. Que por Tu Espíritu Santo, Señor, hoy puedan haber aquí nuevos nacimientos, Señor. Que si alguno no está en Cristo, venga humillado ante Ti, Señor. Si hoy podemos recordar y notar en esto que estamos en Ti, aunque somos imperfectos, aunque aún somos incapaces de tantas cosas, Señor, aunque aún fallamos tanto, en primer lugar, el que habla ahora, Señor, sabemos que en Ti está nuestra esperanza y no en nosotros, no en nuestros méritos, no en nuestros alcances, en nuestras obras, en nuestros logros, sino en Tu obra de salvación, Señor. Señor, completa la obra en nosotros, Señor. Tú que la has comenzado en nuestras vidas, complétala, Señor. Madura nuestra fe. Sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la habrá de perfeccionar, la habrá de madurar. Nos habrás de corregir, Señor. Nos habrás de transformar aún más para ser hechos a Tu imagen, Señor. Perdónanos de nuestras faltas, Señor. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a tener este asunto en serio, Señor. Y gracias, Señor, porque si alguno está en Ti, es por Ti. No es por nosotros. Es por Ti, Señor. Que así sea, Señor. Produce convicción de pecado, de arrepentimiento, de fe. Transforma vidas y corazones ahora mismo, Señor. Te lo ruego, que cada uno podamos vernos profundamente. Y así en los secretos, Señor, clamar a Ti. Quizás diciendo, Señor, recíbeme Tú, acéptame Tú. Recógeme Tú, Señor. Y abrázame y levántame de mi postración, Señor. De mi estado de muerte. Y que alguno también pueda decir, Señor, ayúdame, fortaléceme,
quiero estar en ti, Señor, y glorificarte a ti en todas las cosas, en lo que pienso, Señor, en lo que digo y en lo que hago. Todo sea pues para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Cada uno a revisarse a sí mismo y a confiar en los méritos de Cristo. A Él la gloria por nuestra salvación, por siempre y para siempre.